A todos los participantes en esta disertación programada para el día de hoy, 9 de noviembre a las 16 horas. ¿Cómo les va? Encantados de tenerlos aquí presentes de esta forma virtual. Les agradecemos muchísimo la asistencia y la participación, porque como verán, tienen allí un chat para poder comentar y hacer consultas al disertante expositor de esta charla. Contamos con el doctor Federico D'Angelo Martínez. Buenas tardes, Federico. Muchas gracias. Desde un inicio le hemos agradecido y el contacto lo proveyó el profesor de la Universidad de UCES de Transporte 1 y Transporte 2, el licenciado Sergio Navia. Muchas gracias, Sergio, por acercarnos al doctor Federico D'Angelo. Y vamos a charlar, en realidad él nos va a enseñar y vamos a compartir este tema que es muy oportuno en estos momentos, como son el derecho del viajero y los contratos turísticos actualmente. Bueno, también, por supuesto, estamos con la ayuda técnica, asistente total de la LIC, de la licenciada Luciana Prado. Muchas gracias, Lucha. Ella también estará tomando las preguntas que aparezcan en el chat y se las efectuaremos al doctor D'Angelo al finalizar la disertación. Muchísimas gracias a los tres. Sergio, tu palabra. Gracias. Señores directores de carreras, señores profesores, alumnos e invitados. En nombre de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales UCES, les damos la más cordial bienvenida a nuestra presentación de esta tarde acerca de los derechos del viajero y los contratos turísticos en la actualidad. Desde el 13 de marzo próximo pasado, el virus del COVID-19 irrumpió sorpresivamente en nuestras vidas, transformando de manera radical nuestra manera de vivir y dentro de ella las posibilidades de viajar. Habiendo sido declarada pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud, se tomaron una serie de medidas para contenerla que impactaron en todas las actividades. Y el turismo, en su condición de fenómeno retráctil, fue sin duda una de las primeras en verse afectadas. Fronteras cerradas, vuelos cancelados, hoteles cerrados y otras tantas medidas determinaron la imposibilidad por parte de los prestadores de cumplir con los servicios contratados por los pasajeros. Y también las agencias de viaje, en su rol de intermediarias en la comercialización de servicios, fueron afectadas. Allí comenzó una ola de pedidos de devoluciones por parte de los clientes y de reclamos ante las asociaciones de derechos del consumidor, tribunales civiles y otros entes. La identificación del responsable principal y la responsabilidad primaria y solidaria de ese reintegro. ¿Yo, señor? No, señor. Pues entonces, ¿quién devuelve? Bien, para responder esa y otras tantas dudas al respecto, contamos esta tarde con la presencia de un profesional de excelencia, el doctor Federico D'Angelo Martínez, magíster en Derecho Empresarial, abogado especializado en Derecho del Turismo, profesional consultor en materia legal, profesor universitario de materias vinculadas al derecho en varias carreras como turismo, diseño y publicidad, entre otras, coordinador de diferentes proyectos vinculados a la gestión y organización turística en el Ministerio de Turismo de la Nación, el Sistema Argentino de Calidad Turística y el Consejo Federal de Turismo, como también expositor referente en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Autor de numerosos artículos en diversas revistas jurídicas y en el suplemento de Derecho del Turismo de eldial.com en calidad de colaborador activo. Damos la bienvenida y agradecemos al doctor D'Angelo Martínez y lo escuchamos con atención. Las preguntas formuladas durante la disertación serán respondidas al finalizar la misma. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, Sergio, muchas gracias por terrible presentación. La verdad que no, nada que decir. Te voy a contratar como abogado defensor. Muchas gracias a la Universidad por el espacio, gracias a Alejandra, gracias a Luciana. Voy a estar compartiendo la pantalla para darle un poco de soporte mientras voy conversando con ustedes. Ahí. Muy bien, bueno. Ahí se tiene que estar viendo. Ya iniciamos la presentación. Federico, todo Sí. tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo y el interés en sumarse a esta disertación, a este espacio, a esta conversación, o como quieran llamarlo.
Y hay varias cositas que yo quiero estar comentando a partir de cuando surgió esto, hablando con Sergio, y una de las cosas me decía, bueno, ¿de qué podemos hablar? Y yo le digo, mira, uno de los temas que quizás capta la atención y ha captado la atención, al menos de mi perspectiva, fue esto que, si bien siempre es interesante, este año ha cobrado mucho más interés, que son los derechos del viajero. Y a partir de ahí empezar a vislumbrar lo que es un escenario jurídico alrededor de un vínculo legal, como es el contrato en distintos servicios turísticos, porque uno piensa en la agencia de viajes, pero puede ser tranquilamente los servicios contratados por el turista de manera directa. Y esto en la perspectiva de lo actual, hoy en 2020, bastante especial, como todos ya saben. Entonces, lo que propuse fue hablar de 3 temas. Y empezar por una cuestión bastante básica, como para ir situando todos, que es este marco legal que, si bien el derecho al turismo es una actividad muy transversal, es una actividad que ya rige hace mucho tiempo y que tiene multiplicidad de normas, hay una norma que, al menos en el vínculo con el turista, es una norma que marca mucho el terreno, como digo yo, marca mucho la cancha, y que es el bloque de legalidad del derecho del consumo, el derecho del consumidor y la protección que hay a este consumidor, que acá vamos a llamarlo viajero o turista. Entonces vamos a comenzar con esa primera parte de cómo se mete el derecho del consumo en turismo. Y para esto se me ocurrió graficar algunas normas que son y están relacionadas con el turismo, pero que han sido como solapadas, en algunos casos de manera ya desde antes de la Ley de Defensa del Consumidor, pero con la Ley de Defensa del Consumidor han sido solapadas, y la última que casi ahí sobrevivió hasta un punto fue la Ley 18829. Entonces, la primera norma que quiero contar es esta Ley 18829, que sigue vigente, porque no está derogada. Paréntesis mediante, las normas, hasta que no están derogadas, siguen vigentes, por más que resulten ser un poco o un tanto obsoletas. Y esta ley que regula la actividad de los agentes de viajes, que en su momento estuvo complementada por un tratado internacional conocido como la Convención de Bruselas, aprobado por nuestro país allá en la década del 70, creo que sí, 70, en el 70 por ahí, marcaba un contexto donde, básicamente, para resumir, contemplaba al agente de viajes como un intermediario y con una responsabilidad distinta a la que vamos a ver ahora. Pero claro, todo esto cambió radicalmente con la aparición de la Ley de Defensa del Consumidor del año 93, y mucho más. Esto ya no es que se agravó, se terminó de completar cuando ya para 2008, que se efectivizó para diciembre de 2009, se denunció la Convención de Bruselas. ¿Qué es esto de denunciar una convención? Es el paso legal que hay en el ámbito del derecho internacional público en el cual un Estado se sale de un convenio. Nobleza obliga, en ese momento, si no me falla la memoria, eran 5 o 4 países los que estaban con esa convención vigente. Y uno de ellos era, por supuesto, Bélgica, pero no lo aplicaba por normas propias de la Unión Europea. Así que era un tratado que tenía poca incidencia en el ámbito internacional. Pero bueno, Argentina lo había firmado y había que honrar esa firma. Así que se fue dejando de lado ese esquema. La ley 18828, que a veces nos dicen que es como la prima hermana de la otra ley, pero que pretendía regular la actividad de alojamientos turísticos, esta ley ya fracasó por una cuestión totalmente constitucional. Sucede que en la Constitución Nacional nuestra hay actividades que les corresponden de regulación a las provincias. Y bueno, una de esas actividades, por ejemplo, es la que tiene que ver con los alojamientos turísticos. Mal puede una ley nacional regular una actividad que le corresponde a cada provincia. Y es así que hoy tenemos 24 normas vinculadas a esa actividad. Así que esa ley ya desde el vamos quedó dejada de lado. Y después tenemos la ley 17285, que esta es la que más ha resistido, porque se la conoce en el ambiente como el Código Aeronáutico. Sigue vigente y tiene aplicación directa en la actividad de transporte aerocomercial. Pero algo que a veces genera un poco de ruido es esta cuestión de hasta qué punto se introduce el derecho de consumo. Bueno, se introduce de una manera supletoria, es decir, como esa norma suplente. Situaciones que no contempla esa ley, que es una ley bastante vieja, ya por fines de los 60. Bueno, situaciones que no contemplan en el plano nacional, por supuesto, no hablo de cabotaje. Ahí vamos a buscar soluciones legales a la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor.
por poner un ejemplo. Problemas de un viajero con reconocimiento de millas, el plan de fidelización que a veces tienen las aerolíneas, bueno, o problemas en la oferta, en la comunicación, uno podría discutirlo esto con el texto de la ley 2440, con el texto del derecho de consumo. Ahora, cuestiones, por ejemplo, de me perdieron la valija, el vuelo salió tarde o directamente no salió, hay que reclamar en los términos de esta ley, ¿sí? Hablo, por supuesto, de cabotaje. Y la ley 20.094 es algo similar a la anterior, pero en el transporte fluvial y marítimo, ¿sí? Que ya ha sido dejado de lado, no solamente por la regulación que tiene el Código Civil, sino también porque la relación con el viajero es una relación de consumo. Entonces, para resumir un poco en esta placa, la Ley de Defensa del Consumidor ha barrido estas normas, salvo la 17.285, y siempre, por supuesto, limitado en la relación jurídica entre prestador y consumidor, ¿no? Ha barrido, salvo esa ley que sigue ahí latente, pero con la Ley de Defensa del Consumidor a un costado esperando agazapada en cuestiones que no regula esa ley para dar soluciones legales. Estos cambios que ahí me estuve expoliando a mí mismo y los quise resumir aquí, comenzaron en el año 93, que, para situarnos un poco en el contexto, al año siguiente estábamos desarrollando la modificación de la Constitución e incorporamos un artículo 9 en la Constitución, el 42, con los derechos del consumo. El derecho al consumidor, mejor dicho. Este sujeto que no era nuevo en ese entonces, pero sí era nuevo para términos normativos. Y esta necesidad de protegerlo porque se preconceptúa que la relación jurídica que se genera entre quien provee un servicio o brinda o desarrolla un producto con el consumidor es una relación asimétrica. Es una relación en la cual las partes no están en igualdad de circunstancias y se entiende desde el Estado que había que proteger a este consumidor, un sujeto que estaba como débil frente a esas regulaciones. Y ahí apareció la ley 24.240. Nobleza abriga, cuando se sancionó esta ley, el presidente por entonces era Carlos Menem, se había hecho uso del veto, algo que ustedes seguramente ya conocen, y se había vetado muchísimos artículos. Después, con la ley 24.999, ahí se terminó de asentar el esquema de defensa del consumidor, casi para fines de los 90. Y ahí teníamos una norma bastante fuerte que paulatinamente fue generando o socavando, ¿sí?, en muchas relaciones, y acá el turismo no sirvió para nada exento, ¿sí? Y es hasta el día de hoy que ya, al menos en la justicia, es una discusión que está, pero recontra superada, que se preconceptúa al turista como un consumidor y en función de esto se aplican estas normas, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante este esquema propuesto por el derecho de consumo al turista? Y un énfasis muy fuerte en la comunicación, el respeto de la oferta, el peso de la oferta. Un derecho que todavía tiene algunos conflictos en la actividad, como el derecho de arrepentimiento, que es un derecho, digamos, que no puede ser ni siquiera renunciado. Ya voy a estar haciendo un comentario más adelante en el encuentro de hoy de esto. Y como les dije después, al menos en la vinculación con agentes de viajes, esto ha sido ya bien marcado a partir de la denuncia de esa Convención de Bruselas. Entonces se abandona ese rol de mero intermediario, se abandona un criterio de responsabilidad subjetivo, basado en la culpa o en el dolo, y ya se asenta un esquema de responsabilidad que, a mi criterio, opinión mediante, creo que merece un poco de atención, al menos en un esquema eventualmente a futuro de un proyecto nuevo de ley que regula esta actividad, porque me parece muy fuerte una responsabilidad objetiva y solidaria, ¿sí? ¿Qué es una responsabilidad objetiva? No merita ninguna especie de excusa a la hora de responder. El incumplimiento o el daño fue generado por o con relación al servicio, hay responsabilidad. Y no tiene ningún tipo de atenuante, salvo que la causa sea totalmente ajena al prestador. Es la única causa. Y encima solidaria. ¿Qué significa? Todos los que intervienen van a responder frente a este consumidor y después entre ellos se arreglarán quién es el que realmente tenía que responder y quién pagó por otro. Y a veces cuando pensamos en paquete turístico pensamos en el agente de viajes, el chiquito, el tour operador, el prestador directo y todos estos que a veces, y siempre pensando en un plano nacional, porque no siempre sucede esto, y a veces con la facilidad de que puedan venir y presentarse. Bueno,
problemas que muchas veces recae en ese medio conector con el viajero, que es el agente de viajes, el chiquito, el boutique, como le denomino yo, salvo casos aislados de las conocidas OTAs. Entonces, este esquema que se mete provee una protección que va en distintos puntos. Primero, la normativa lo que hace es delimitar, entendiendo que acá es un vínculo jurídico que hay que proteger, y este vínculo jurídico está dado por dos sujetos muy particulares. Uno de ellos es el consumidor y otro es el proveedor. Palabra rara, porque proveedor muchas veces lo asociamos a quien nos provee algo para después quizás recolocarlo en el mercado, y no ese es el punto. Pero para la ley, el consumidor va a ser el sujeto que adquiere un producto o un servicio. Acá vamos a cerrar la discusión del servicio para lo que tiene que ver con turismo. Adquiere un servicio para sí, para usarlo él, para usarlo con su familia, para usarlo con sus amigos, pero no para revenderlo. Entonces, pensando en un paquete preelaborado que arma el tour operador, ese vínculo que tiene con los prestadores directos no es un vínculo enmarcado por este derecho. Ni tampoco el vínculo jurídico entre el tour operador y el agente de viajes, por ejemplo. Ahora, lo que establezca jurídicamente por contrato, después cuento algo más adelante del tema del contrato, lo que establezca por contrato ese agente de viajes con el viajero, bueno, esa relación sí va a estar enmarcada por el derecho de consumo. Y a partir de ahí suceden cuestiones que yo quiero remarcar acá. Cuestiones que han cobrado mucho interés más este año, ¿eh? No es algo, digamos, bastante teórico, sino todo lo contrario, es muy práctico. Primero, el trato digno. Bueno, la norma dice trato digno y no discriminatorio, pero quiero enfatizar el trato digno, que fue lo que, al menos desde mi perspectiva, he visto que ha sido al menos desatendido. ¿Y qué apunta con trato digno? El trato digno apunta a un trato respetuoso del proveedor, o sea, del prestador turístico, hacia su consumidor, su cliente. Y el respeto es un término bastante amplio en su concepción, pero también merece que respeto es que el turista, cuando nos consulta, a nosotros proveer una respuesta en un tiempo prudencial, sí, pero proveerles una respuesta, no abordarlos de respuestas automatizadas que no terminan de evacuar su duda original o de resolver el inconveniente que están planteando. No escucharlo, no ofrecerles canales eficaces de atención, esto termina afectando el trato digno. Y no es titular ni poner nombre y apellido esto, porque nada, lo contrario, esto lo he visto bastante, pero en redes todos creo que hemos sido testigos de cosas similares, y esto es un punto que, bueno, habrá que atender y habrá que mejorar. El otro es el deber de información y el de seguridad. ¿Qué son estos deberes? Básicamente es la obligación del prestador turístico de informar todos aquellos pormenores necesarios para que el viajero tome una decisión, digamos, con contenido, con información, valga la redundancia, para decidir si quiere o no quiere contratar. Entonces, esto vislumbrado a cualquier tipo de servicio es: ¿qué requisitos necesito yo para acceder? ¿Qué medios de pagos hay? ¿Qué condiciones de devoluciones hay? ¿Qué limitaciones o en qué se basa el servicio que me estás ofreciendo? ¿Qué incluye y qué no excluye? ¿Hay tasas? ¿Hay impuestos? Bueno, todos esos detalles, o como yo a veces suelo comentar, esas necesidades después de hacerlas valer más adelante, hay que volcarlas antes de que se cierre el contrato. Y esto es parte del deber de información, sumado a la obligación de que lo que nosotros brindamos como prestadores turísticos tiene que ser en condiciones de seguridad. ¿Qué significa esto? Que naturalmente o que normalmente no provea un riesgo para la integridad física del viajero. Quizás nosotros pensamos en el agente de viajes y decimos, ¿pero qué podría haber? Y la verdad, muy poco, casi nada, diría yo. Pero si esto lo traspolamos a alojamientos turísticos, turismo aventura, transporte, hace la necesidad de poner más énfasis en la previsión de posibles riesgos. Por decir un ejemplo, la necesidad de en las escaleras poner antideslizantes, en las pistas de baile que haya una superficie acorde, como ha pasado en un fallo judicial donde a un hotel X lo ha sancionado porque estaban dando una fiesta en la terraza, había una especie de bruma o de llovizna, el piso estaba resbaloso, alguien se resbaló, se cayó, se lastimó,
responsabilidad del hotel. ¿Por qué? Porque el piso no era el adecuado para ese tipo de condiciones. Entonces, prever qué podría estar pasando. Uno dirá, pero tengo que volverme como una especie de adivinador del futuro. No, hace falta previsión. ¿Sí? Hace falta empatía con el servicio que prestamos y entender que hay que brindarlo en condiciones de previsión que sean seguras. Después se ofrece una percepción muy clara sobre las cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas es aquellas que tienden a el proveedor a sacarse responsabilidad encima, por ejemplo, o a limitarles derechos que ya vienen desde la ley para el consumidor, para el viajero. Entonces, son cláusulas que por más que estén ahí escritas y hayan estado, firmadas por el viajero, son cláusulas que en la virtualidad jurídica no tienen ningún tipo de valor. Es como que no están. Uno dirá, pero ¿está firmado? Sí, pero no está. Está, pero no está. El otro tema que yo les comentaba antes, el arrepentimiento. ¿El turista se puede arrepentir? La respuesta es sí. Y esto trae grandes problemas, más que nada cuando se vincula, por ejemplo, la relación con agentes de viajes y con transporte aeronáutico, aerocomercial, porque hay condiciones de las aerolíneas que le imponen a los agentes de viajes que no se condicen con el respeto de este derecho que ni siquiera el agente de viajes puede, digamos, obligar al viajero que renuncie. Para hacerlos bastante claros, aquellos viajeros que contraten con un prestador turístico, no en persona, o sea, que contraten por chat, que contraten por email, a través de la página o por teléfono, o sea, a distancia, están obligados los prestadores a respetar un margen temporal de 10 días corridos en el cual el viajero se puede arrepentir sin causa. Es decir, me arrepentí. ¿Por qué? Porque sí. No importa por qué. No es necesario un por qué. Algo que seguramente ustedes habrán visto que hace poquito se editó en la normativa que voy a estar mencionando luego, el famoso botón de arrepentimiento. Pero derecho que viene de antes, ¿sí? Entonces, ¿el viajero se puede arrepentir? Sí, pero tiene 10 días. Pasados esos 10 días, ya ahí recién corren los términos y condiciones, con lo cual si el viajero se arrepiente, bueno, se le podrán aplicar esos términos y condiciones, con lo cual se le podrá decir, bueno, mira, acá en los términos y condiciones decía que yo te devolví el 75%, el 25% me lo quedo en calidad de gastos administrativos, etc. Pero antes no se puede valer ese derecho, lamentablemente, y es algo que todavía sigue conflictuándose. Pero bueno, la ley está ahí, es vigente y es una ley de orden público, es una ley que no puede ser dejada de lado por ningún contrato. Lo que yo les anticipaba antes, mencioné responsabilidad objetiva solidaria, con lo cual a lo que comenté, hago control C y control V, para no robarle más tiempo, y enfatizando que el rol de incidencia, el derecho de consumo en el transporte comercial es supletorio. ¿Qué significa esto? Bueno, los problemas que puedan sucederse, los conflictos que puedan aparecer en el contrato de transporte aerocomercial, ya sea contratado con aerolínea o a través de un agente de viajes, se resolverá con el texto de las normas aeronáuticas. Es decir, la ley 17.285, el Código Aeronáutico en el caso de transporte aerocomercial local, el vuelo de cabotaje, o mayormente el que se aplica, que es la convenio de Montreal del 99 para transporte internacional. Y los aspectos que no son regulados por estas normas, ahí recién entra a plantear un escenario jurídico la ley de consumo. Es decir, la ley de consumo, que muchas veces lo he escuchado por ahí, no es que está dejada de lado enteramente, no, está en un rol como un segundo grado de importancia. Primero están las normas aeronáuticas, es verdad, pero en el segundo lugar está el derecho de consumo, o sea que no está para nada dejado de lado. Y es algo que, de hecho, justamente, ese arrepentimiento a favor del viajero surge de estas normas y tiene vigencia en el transporte aerocomercial. Algunos complementos a este esquema normativo propuesto por el derecho de consumo que está enmarcado por la ley 24240, yo destaco 3 resoluciones. Por supuesto que alguno que esté escuchando aquí podrá destacarlo con otras resoluciones más, bienvenidas sean, pero yo destaco estas 3. Una resolución bastante vieja en el tiempo, pero interesante en un punto, que es la 906 del 98, en la cual prevé algunas cuestiones de limitaciones con respecto al texto del contrato que se entrega, año 98. Piensen que existía Internet, pero no era lo que es ahora. No era tan común, diría yo, casi nada común, contratar a través de una página web en ese entonces. Entonces ahí lo que planteaba es el famoso contrato en papel, ¿sí?
Esto lo marco porque hoy por hoy cualquier vinculación de un texto que nos envíen a través, por ejemplo, de un PDF o un adjunto o un link que no es lo más conveniente, después lo voy a estar contando, uno puede agrandar la letra, pero antes, el pensar en el papel, se exigía cierto tipo de tamaño de letra. Pero lo que me interesaba acá era la regulación de ese tamaño. ¿Para qué? Para que el lector, o sea, el consumidor, tenga un campo visual cómodo para poder leer y entender ese contrato. ¿Sí? Entenderlo, y valga la redundancia, mezclado con el deber de información, un entendimiento que tiene que ser claro. ¿Qué significa esto? Fuera de tecnicismos. Un contrato hecho por prestadores turísticos hablando de tecnicismos y el común y corriente de la gente no lo va a entender. Y ahí está fracasando con ese deber de información. El contrato tiene que ser claro, tiene que ser entendible. ¿Sí? No voy a la lengua, sino voy al contenido conceptual de las palabras que utilizamos. Después, otra resolución que destaco años más adelante es la resolución 7, que obliga a exhibir claramente los precios. Y esto, entre varias actividades, una de las que tocaba o arrimaba era la de los alojamientos turísticos. Esa necesidad de que haya una claridad en la referencia, en el documento que utilicemos, en el vehículo de contacto que utilicemos, una claridad para que el viajero, el huésped, futuro huésped, turista, consumidor, como quieran denominarlo, pueda ver claramente los precios y a partir de ahí, bueno, sacar, digamos, sus conclusiones al respecto si contrata o no contrata, aclarando cuáles son los servicios incluidos. Y después otra resolución, que es la 53, que da ciertos parámetros, es decir, trata de dar más claridad sobre esa terminología de cláusulas abusivas. Y de pronto especificaba algo que modificaciones hechas de manera unilateral por el prestador turístico sin ningún tipo de consentimiento, más allá de que no contaría con respaldo ni siquiera del Código Civil y Comercial con respecto a actos voluntarios, esta resolución ya tildaba como una cláusula abusiva, de arrogarse la facultad de poder modificar unilateralmente estas condiciones, salvo que sean para mejor del viajero. Sacarse responsabilidad de encima, por ejemplo, o reducir derechos del viajero. Bueno, y otras tantas más. A partir de ahí, saltando un par de años, quiero hacer una mención aprovechando este espacio y algo que es un poco de actualidad. No sé si lo habrán escuchado por ahí, esta cuestión del botón de arrepentimiento. Una resolución que, si no me falla la memoria, fue dictada ya por principio de octubre, por ahí andará, de este año. Ahí les dejo el dato por si quieren buscarla, resolución 424, que lo que hace no es generar el derecho ya viene de antes, viene del artículo 34 de la ley 24240 y creo que del 1100 del Código Civil y Comercial. Es un derecho que ya tiene el consumidor. Pero ¿qué es lo que hace el botón de arrepentimiento? Obliga a los prestadores turísticos, por supuesto, hablo de prestadores turísticos porque es la temática que nos convoca, ¿sí? Pero esto piénsenlo en cualquiera que brinde un producto o un servicio para el consumidor. Bueno, obliga al prestador turístico a poner en la página inicial de su web, poner un icono en el cual que sea visualmente fácilmente identificable para que el viajero ingrese y efectúe ahí su voluntad de arrepentirse, siempre y cuando esté dentro del tiempo, porque esto no se modificó, los 10 días. Y siempre y cuando el pasajero haya contratado a distancia. Hoy estamos todos insertos en este mundo, no sé si llamarlo post-COVID, ojalá y cuanto más rápido mejor, ingresados a esta nueva normalidad, por ponerle un título. Y con el tiempo iremos cobrando esta cuestión de la presencialidad, espero. Pero cuando volvamos a esto y sea una posibilidad ir, no sé, al local que tenga la gente de viajes y poder contratar, eso sale de la órbita del arrepentimiento. El arrepentimiento es para las contrataciones a distancia. Como yo le decía, a través de WhatsApp, a través de un chat en la red social, a través de la página web, a través de un chat dentro de la página web. O sea, algo en el cual la comunicación, por más que sea online, es a distancia. No estamos enfrentados. Algo como ahora, por ejemplo, que yo estoy desde mi casa dando esta charla con ustedes. No importa que sea online u offline, eso no marca la diferencia.
Lo que marca la diferencia es si estamos en un ámbito, digamos, uno frente al otro o no. Y si es el segundo caso, no estamos uno frente al otro, bueno, el consumidor tiene derecho a arrepentirse. Y este botón de arrepentimiento tiene que estar ahí. Y con la idea de proveer un número de seguimiento. Ahora, ¿cuándo es obligatorio esto? Miren, no saqué exactamente las cuentas porque probé un margen, creo yo, de 60 días, si no me falla la memoria. Pero ya por principios de diciembre, 5 de diciembre, por ahí aproximadamente, ya tendrá que estar obligatoriamente en todos los sitios de aquellos que vendan. Y espero, esto es una opinión personal, espero que esto ayude, digamos, más que nada pensando en los agentes de viajes, a que las aerolíneas entiendan que hay un derecho del viajero, el cual se puede arrepentir. Digo esto porque aquellos que están estudiando la carrera de turismo, de hecho tengo profesores acá que están escuchando, tengo entendido, saben bien de que cuando un agente de viaje se emite un pasaje, tiempo hasta las 11 de la noche de hoy, 59 minutos y 59 segundos de hoy, para meterse de vuelta en el sistema, por ejemplo Amadeus, y dar de baja ese ticket. Si no, ya después corren los términos y condiciones del vuelo con los cargos pertinentes. Entonces, en el medio, ¿qué tenemos? Tenemos al agente de viajes que del viajero le dicen, devolve la misma plata que te di, y la aerolínea que le está diciendo, yo te devuelvo aparte, la otra parte no te devuelvo porque hizo términos y condiciones. Entonces, esto termina generando una cuestión de injusticia. Pero como hay muchas aerolíneas que también venden de manera directa a través de su página web acá en Argentina, estimo que esto podría estar ayudando a entender y a dar luz a un derecho que viene de hace bastante tiempo, y esto quizás espero, o sea, no sé si decirlo en la expresión de deseo, espero que mejore un poco la interacción, al menos de las aerolíneas con las agencias de viajes. Bueno, eso fue la primera parte. Ahora quiero dar espacio a la segunda parte con respecto a los derechos del viajero, al menos, digamos, en lo que se ha resaltado este año. Y primero, yo creo que todos vimos Los Simpsons, ¿no? Yo imagino que sí. Y no sé si recuerdan esta imagen del abogado clásico de Los Simpsons, esa secuencia que te decía, está la verdad y la verdad. Y esto me pareció como una gráfica muy oportuna cuando quiero, y le hablo, por ejemplo, a mis alumnos del contrato. Y a veces cuando uno piensa la palabra contrato, quien no, lógicamente no está en el mundo del derecho, lo piensa como algo muy sacramental hasta por demás, y piensa como que es el documento que dice Buenos Aires, aquí reunidos el 9 de noviembre a las 16 y no sé cuántas horas, el señor tanto en representación. No es tan así. Hoy por hoy, de hecho, hay una resolución, la 256 del 2000, para las agencias de viajes, que en turismo muchas veces lo que llamamos contrato en realidad es un cúmulo de documentos. Miren, para hacerlo rápido, una situación que podría darse. Un agente de viajes saca una publicidad quizás en su página de un paquete. Alguien ve ese paquete, se comunica con el agente de viajes y le dice, mira, me gustaría esto, pero quisiera agregarle tal cosita y quisiera sacar tal cosita. Respuesta del agente de viajes. Sí, mira, esto lo podemos agregar a este costo, esto no podemos sacarlo. Y ahí empieza un ida y vuelta hasta que se cierra algo. Una vez que se cierra algo, el buen proceder del agente de viajes será diciendo, bueno, te mando términos y condiciones, te los adjunto, fíjate, ¿sí? Para que los puedas comprender y ver esta información que yo te voy a proveer como agente de viajes. Hecho esto, el pasajero decidirá si quiere o no quiere contratar y podrá contratar, de ahí saldrá un documento respaldatorio en términos contables que será la factura. Factura de la parte o del total, como quiera ser liquidado. Y después se vendrán los vouchers. Y todo esto, ¿qué es contrato? Bueno, contrato es la publicidad, todo el intercambio de mails o de comunicación por chat que tuvo, más la facturación, más los vouchers. Todo esto hacia el contrato. Entonces, cuando pensamos en contrato, no lo pensemos como un enemigo, no lo pensemos como algo que exclusivamente tiene que redactar un abogado, se lo dice un abogado. Por supuesto que el abogado tiene ventajas desde ya. Pero los que están estudiando la carrera de turismo y aquellos prestadores, si ya me están escuchando, tienen mucho, pero mucho know-how para poder narrar un contrato, porque el contrato en realidad no tiene que perder su función primaria, que es de ser un documento eficaz para resolver futuras contingencias. El famoso de, pasó tal cosa, vamos al contrato,
Vamos a lo que te dije por mail, o vamos a lo que te puse en los términos y condiciones, o vamos a lo que decía la oferta, y ahí resolvemos tus dudas. Entonces, en función de esto, ¿por qué me retenés el 25%? Porque los términos y condiciones decían que si vos te arrepentías entre este periodo hasta este periodo, yo te retenía el 25%. Ah, pero no lo leí, no estoy de acuerdo. Bueno, no estás de acuerdo, qué lástima que me lo dijiste ahora. Me lo hubiese dicho antes y si se podía negociar, se negociaba. Lo más seguro que no se puede, es una cláusula que no se pueda negociar porque ya viene tabulado por prestadores. Te decía, mira, no, eso no puedo cambiarlo y decidías en base a eso. Pero los términos estaban propuestos. Ay, no lo leí. Una lástima que no lo hayas leído. Yo te lo di antes para que vos lo puedas leer. Ahora hablándole al viajero, cuando nos acercan términos y condiciones, cualquier duda que tengamos, hay que preguntarle al prestador. Cuando te referís a esta cláusula, ¿a qué te referís? Cuando pones esto, ¿qué te referís? ¿Qué significa que te quedás con esto? ¿Qué significa tal? Bueno, todas esas preguntas, evacuarlas siempre antes de dar ese ok, porque uno cuando acepta el contrato, ¿cómo puede aceptarlo? De vuelta, pensando en ese esquema tradicional, no piensa mediante la firma. Olvídense. Ya no digo que no, pero mayormente hoy aceptamos contratos por distintos vehículos. Un clic con el mouse o con el trackpad en acepto términos y condiciones. O una respuesta por mail. Perfecto, estoy de acuerdo. O el simple pago. Me informan, me pasan datos de la cuenta, hago la transferencia. Se supone que la transferencia es el aceptamiento de todo lo que dijimos antes. Entonces, hay muchas formas de expresar esa voluntad. Bueno, y ahí, digamos, invito a la reflexión a aquellos futuros prestadores turísticos a siempre hacerse de las pruebas de esto, dejar evidencias de que el viajero se le informó y que después aceptó. ¿Qué derechos aparecen, digamos, así, a grandes rasgos, cuando hablamos del viajero? El primero, la información. Yo algo de esto comenté hace un ratito cuando hablaba de derecho del consumidor y le decía, la información tiene que ser clara. Y clara es entendible. Y no entendible, porque yo, me gusta mucho hablar con público no habitué del derecho, pero no sé si alguna vez escucharon a abogados hablar entre ellos. Difícilmente que no esté, digamos, o haya estudiado derecho, algunas cosas las entiende. Y no es que hablamos en latín, otro de los prejuicios que a veces la gente imagina, no lo hablamos en latín, no estudiamos en latín. Pero hay mucha terminología así técnica. Por ejemplo, el derecho revocatoria. Algunos sabrán qué significa, muchos estoy seguro que no. ¿Y qué es? El arrepentimiento. Entonces, hay terminología muy precisa que no termina siendo claro. Bueno, cuando hacemos un contrato, y más que nada los términos y condiciones, tienen que ser claro al público que apuntamos. ¿Sí? Así que invito a esa reflexión también a ustedes y a ser muy empáticos con ese viajero. Y estar siempre ahí atentos a ese feedback que podemos tener que los va a retroalimentar en la relación con su cliente. Digo, más que nada, en lo que es la parte de postventa, ¿no? Y siempre esto previo. ¿Previo a qué? Previo a que el viajero me diga sí acepto. Y como dije antes, el sí acepto puede decirlo de muchas maneras. Puede decirlo por teléfono, puede decirlo por chat, puede decirlo mediante el pago, puede decirlo mediante la firma, puede decirlo de muchas maneras. Entonces, antes tenemos que asegurarnos que él contaba con la información para poder después, desde ahí, decirnos sí acepto. Después el arrepentimiento, como yo les comenté, creo que no tengo, ya me fui como espoleando en la charla, no tengo más que agregar, es un derecho que no podemos soslayarlo, no podemos dejarlo de lado. Por más que el cliente venga y nos firme que acepta que nosotros le quitamos ese derecho y por eso le cobramos más barato, no tiene ningún valor. ¿Sí? El derecho de arrepentimiento está y va a estar siempre porque es un derecho de orden público. Y después el deber de cumplimiento. Algo que suena obvio que lo diga, pero yo aprovecho esto para enfatizar porque muchas veces la percepción del cumplimiento tiene que ver con la expectativa que generamos. Miren, hace un poquito compartía con unos amigos una imagen que me encantó. Una imagen que había un rinoceronte, pintaba cuadros. Y todos los cuadros se veían con la imagen que él estaba pintando y con un cuerno por delante. Y la imagen decía, el mundo no es como se ve, sino que el mundo es como lo sentimos. Somos seres subjetivos.
Y no significa que estemos todos siempre de acuerdo en algo, lógicamente. Y a veces nos pasa por la cuestión de maldad. Hay alguien que es malo y alguien que es bueno. Muchas veces son distintos puntos de vista a partir de distintas percepciones. Muchas veces el incumplimiento tiene que ver con ese juego, a veces consentido y a veces sin querer, ese juego que se genera entre la ambigüedad de ciertas terminologías que utilizamos o con imágenes que utilizamos, en las cuales jugamos con qué imagen se puede dar a entender el viajero sobre el servicio que va a contratar con lo que después es lo que realmente es. El viajero constantemente hace ese juego de las 7 diferencias. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que jugamos, eran 2 imágenes, una al lado de la otra y teníamos que descubrir las diferencias? El viajero hace esas diferencias. ¿Y qué compara? Lo que percibe con lo que él imaginó. ¿A partir de qué? De lo que nosotros informamos. Entonces, en la parte de incumplimiento, no dejemos de lado que no queda siempre limitado a cuestiones subjetivas. A veces son cuestiones subjetivas. Bueno, una manera de previsión por parte de ustedes es ser muy claros en el deber de información para achicar esa brecha de eventuales incumplimientos. Otro derecho que tiene el viajero es a poder renunciar al contrato de manera anticipada, y no estoy hablando del arrepentimiento aquí. Estoy hablando ya post-arrepentimiento. ¿Podemos exigir al viajero que si renuncia pierde todo lo abonado? Si no hay una causa objetiva, entiendo que es una discusión estéril que en algún punto la van a perder los prestadores turísticos. Porque esto motorizado en una queja judicial, el juez va a querer indagar si cuál es el real fundamento por el cual vos le retenés todo, el 100%. Bueno, era un vuelo charter. Bueno, hay una normativa específica, hay una razón objetiva, ahí es atendible. Ahora, los clásicos paquetes, ¿por qué le retengo todo? Si no hay un fundamento objetivo, y el contrato no puede serlo solamente, una razón de por qué retenemos todo, bueno, no hay forma de efectivizarlo. Ahora sí podemos poner porcentajes de devolución. Entonces, ¿puede renunciar el viajero? Por supuesto. ¿Le podemos nosotros, prestadores turísticos, aplicar términos y condiciones? Sí. ¿Y hacerlo respetar? Por supuesto. Paréntesis mediante, ojo que la pandemia ha generado un impasse en este punto que estoy marcando ahora, ¿sí? Hay muchos prestadores que he visto que pretenden aplicar los términos y condiciones del contrato cuando se hizo en 2019, que nadie pudo haber previsto lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Y digo ya más lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, porque parece ser tocó madera, parece ser que ya estamos saliendo, espero que no, pero que no venga ninguna segunda ola, digo, pero parece que estamos saliendo. Así que la renuncia no se puede impedir. Sí le podemos condicionar. Entonces acá sugiero que a los prestadores turísticos hagan, digamos, una trazabilidad un poco más objetiva de decir, bueno, ¿qué costos tendría yo en ciertos periodos de tiempo? Bueno, no hace falta que haya una pérdida, pueden cubrirse, pero tampoco lucrar libremente porque el viajero no pudo viajar por X circunstancia. El otro derecho es el de asistirlo. Hay numerosos fallos que se le ha dado un revés importante a prestadores turísticos por no darle una real asistencia al viajero. Vender un paquete de viaje no es toda la parte previa hasta que te informé y aceptaste y ya está. No, después es un seguimiento sobre esa prestación. Si bien es un fallo jurídico que ya fue publicado, pero no hay el nombre de una agencia de viajes muy importante, ha tenido un revés, ¿sí?, de tamaña envergadura por este punto, por no asistir al viajero, por tener problemas en el destino y dejarlo, como quien dice, la buena de Dios. Y en este caso el agente de viaje dijo, no, pero nosotros le mandamos un mail. Y ya está, es el mail nada más, teléfonos. Tenías teléfono no solamente del viajero, sino también tenías teléfono del hotel que el agente de viajes le reservó. ¿Por qué no lo contactaste por esos medios? Y no dejarle un mail. Que seamos empáticos. ¿Quién de nosotros cuando ha viajado, habrá excepciones, por supuesto, pero normalmente, ¿quién de nosotros se pone a revisar el mail? Salvo, porque aparte pensemos que cuando viajamos en el exterior, tratamos de achicar ciertos costos y capaz que no estamos pagando, digamos, servicio de telefonía, algunos que sí, algunos no, pero el punto es, ¿tiene que hacerlo? No. Entonces, ¿por qué no buscar vehículos que ya tenían de contacto más eficaces que el mandé un mail? Entonces, la asistencia y el seguimiento es un punto importante hasta que el turista regresa a destino. Y después, como les dije a ustedes, la responsabilidad.
Es una responsabilidad solidaria. Yo admito y entiendo que termina siendo injusto porque, por ejemplo, pensemos en un paquete que uno le contrata a un agente de viajes acá en Buenos Aires, organizado por un tour operador también en Buenos Aires, para ir a, por ejemplo, a Punta Cana, con X aerolínea. Yo tengo un problema con la aerolínea, tengo un problema con el hotel. ¿A quién le voy a reclamar? ¿Tengo que ir allá a República Dominicana a reclamar con el hotel? ¿Tengo que la jurisdicción de la empresa aerolínea, si es que no tiene oficinas acá? Porque puede pasar que tenga quizás una simple mera oficina administrativa, pero no tenga capacidad jurídica para hacer frente a un reclamo judicial. Entonces, ¿a quién reclamo? Bueno, la respuesta de la Ley de Defensa del Consumidor es, mira, podés reclamar a todos los que intervienen, porque todos responden de manera solidaria. Hasta ahí es entendible, pero en el fondo es injusto. Yo creo que es un desafío interesante para los legisladores, los presentes y los del futuro, los que sean. Es un comentario fuera de vinculación partidaria de nadie, ¿sí? Totalmente apolítico, pero sí me parece oportuno enfatizar que debiera generarse un cambio normativo, al menos para los agentes de viaje, que es un rol distinto. Porque la Ley de Defensa del Consumidor piensa en quién presta un servicio de manera directa o quién hace un producto de manera directa. Pero está pensando quién es el que intermedia. En productos surge más claro, aparte podemos hacer un control de calidad más detallado, ¿sí? Dónde lo guardamos, dónde está envasado, el control de transporte, bueno. Pero en servicios, el viajero no contrata, no es que va un agente de viaje y dice, no, porque ellos me atienden muy bien y me reservan bien. No, lo que contrata es, lo que mide la satisfacción de todo, es la que está vinculada a la prestación del servicio directo. Entonces, creo que es un desafío interesante para la normativa que quizás en el campo de los seguros pueda encontrar un poco de eco, como pasa con algunas legislaciones. Veremos, habrá que estar atentos a ese punto. Y finalmente, una tercera y última parte que quería mencionar con ustedes, ya para dar un matiz más de actualidad, es todo lo que fui comentando, pero ya plasmado y tirado en este 2020, que todos desde algún rinconcito fuimos testigos. El primer punto, los famosos términos y condiciones. Una de las bondades que tuve con las redes sociales fue que mucha gente se animó a contarme cuestiones, digamos, personales, problemas personales, ¿sí? Más que nada en mi cuenta de Instagram. Y me encontraba mucho de esto. Gente que contrataba en un año, 2019, que había términos y condiciones, por ejemplo, vamos a cerrarlo así simbólicamente, decían, bueno, si vos viajero cancelás, yo te retengo 25%. Estamos en 2020, no se va a volver a viajar, al menos por el tiempo que se estimaba, porque hubieron casos que uno puede viajar más adelante. Pero imagínense del turista que, por ejemplo, en el esquema de turismo corporativo quería viajar por tema de trabajo. Ya el trabajo avanzó a distancia con otro tipo de plataformas, ponerle Meet, Teams, Zoom o la que sea. O el que quería asistir a un evento como un congreso, un seminario, y se reprogramó y se hizo de manera vía streaming. ¿Tengo que viajar de vuelta? No, no me interesa viajar de vuelta. Lo que quiero es la devolución. Ah, no, pero acá te aplico los términos y condiciones. Y este es el gran problema legal. Los términos y condiciones mal pueden ser aplicados en un contexto que no se previeron. Claro, seguramente el sector a partir de ahora, para futuras pandemias, habrá aprendido, entonces en los términos y condiciones van a aparecer. Pero en esos contratos que se firmaron, no se puede aplicar esos términos y condiciones. Y esto se condice con un deber que surge del Código Civil, que es llamada la buena fe contractual. La buena fe contractual es un término bastante jurídico, pero, hablando mal y pronto, tiene que ver con valores, con honestidad y con el respeto a los intereses de la contraparte. Es decir, que ambas partes que se vinculan jurídicamente no tomen acciones, no tomen decisiones que irían en contra de los intereses del otro fuera del contrato. Entonces, ante la respuesta, ¿corresponde aplicarlas? No, no corresponde y es lo que yo considero. Ahora, quien les habla es un abogado y así como pasa con un médico que uno dice, bueno, voy a buscar una segunda consulta, por supuesto, todos aquellos que tienen una opinión distinta, invitados a los comentarios e invitados a buscar otro tipo de posturas también, ¿no? La atención al viajero, otro punto que he visto este 2020 que hay, en líneas generales, porque no quiero ser injusto. Bueno, a ver, nobleza obliga. Lo que he percibido, yo de vuelta, enfatizo desde mi ángulo, es que separé
a lo que yo llamo a las agencias de viajes boutique. Digo, aquellas chiquitas con un trato muy personalizado, que no tienen la plata para tener un bot que esté haciendo frente de ataque, también no tienen la necesidad de hacerlo, porque las OTAs, por decirlo de manera, manejan un volumen tan alto que son, digamos, tan necesitadas de un esquema así. Y no quieren ir en contra del bot. Después hago un comentario de eso. Pero aquellas que fueron, digamos, las que tienen un trato más personalizado, las que el viajero tenía el teléfono directo del dueño de la agencia o de alguien importante de la agencia, he visto un esquema distinto. ¿Y en qué sentido? En la atención al viajero. En que el viajero llamaba que esto no significa que la respuesta lo conformaba, pero tenía una respuesta. En otros casos he visto que mucha gente diciendo, no, llamás por ahí y no te atienden nunca. Y de vuelta, estoy contando casos que la gente me comentaba, no estoy inventando. No te atienden nunca, imposible contactarse, imposible que te respondan. No, encontré un teléfono, alguien que encontró un teléfono y lo viralizó, porque como diciendo, tomando su buena acción del día. Gente, están todos como locos, acá tienen el teléfono, pueden llamar acá. Di con un humano, puso uno una vez. Entonces, estas cuestiones que hasta quizás en la charla de café pueden hasta parecer un poco tragicómicas, no dejan de reflejar una realidad que estuvo vigente en esta pandemia y que fue una cuestión, digamos, más personalizada en el trato con el viajero. Yo creo que el desafío es, no estoy en contra del bot, pero en algún punto el bot tiene que servir. Entonces, que sirva, por ejemplo, para disgregar. Entonces, por ejemplo, no sé, el que quiere separar, pues vamos a separar los viajeros que iban al Caribe, los viajeros que iban a Europa, los viajeros que viajaban en los próximos 2 meses, los que viajaban. Entonces, vamos disgregando, pero en algún punto alguien, sea un bot o un humano, tiene que dar una respuesta, tiene que dar una atención. Yo me acuerdo, un alumno de mi curso me decía, ¿y si yo quiero canalizar todo el trato con el viajero, por ejemplo, por un canal de contacto, lo puedo hacer? Por supuesto, en la medida que le dé respuesta al viajero, por supuesto que sí. No estás obligado a tirar una lluvia de opciones. Cuanto más opciones, mejor, pero no hace falta que vos tires WhatsApp, que tires mails, que tires páginas, que tires chat, que tires redes sociales. Con un canal alcanza, pero tiene que ser atendible. No puede generar un efecto cuello de botella, como se suele decir. Y otro punto que he observado es gente que me comentaba que decía, mira, contraté con tal. Y tal me dice A, pero el prestador directo del hotel de destino me dijo B. ¿A quién le creo? Y encima, lo que decía el prestador directo al viajero, le decía algo que sonaba muy verosímil, y lo que decía el intermediario no sonaba tan creíble. Por poner un número. Hubo un paquete, el intermediario decía, mirá, el prestador devolvió el 85%. Y el prestador después le respondió al viajero, no, nosotros hicimos toda la devolución al intermediario. O también decían, por ejemplo, no, esto tiene condiciones, no es reembolsable. Y el prestador decía, esto es reembolsable. O que le decía, todavía no nos efectivizó la cancelación. Y el prestador le respondía a la gente, no tengo el pedido de cancelación del intermediario. Y así podría seguir. Bueno, estas son las cuestiones que se han visto en este 2020 y que por supuesto hacen, digamos, a un defecto en el deber de atender al viajero, ¿sí? Otro de los temas que ha cobrado mucho interés y lo relaciono con un caso de un fallo judicial muy reciente que no tiene nada que ver con turismo, pero como que le pasa por el costado, ¿sí? Ya lo voy a estar comentando esto. Pero tiene que ver con los temas de la devolución o la reprogramación. Corresponde devolución, corresponde reprogramación, corresponden ambas. Y lejos de pretender, de mi parte, ser desinteresado con la realidad que no solamente vive el viajero, sino también el sector turístico, lejos de mi parte, pero he visto respuestas de todos lados. Y acá hay que separar, como digo yo, las aguas. Una cosa es lo pragmático, que es hasta conversable y muchas veces hasta invitaba a la reflexión en alguno de los vivos que hice por Instagram a los viajeros a que sean más pragmáticos, que hasta a veces podían encontrar mejor resultado que buscando la respuesta legal que correspondería por norma. Y otra es lo que corresponde legalmente. El Código Civil
no pensó en COVID-19, no pensó en alguna situación, pero sí pensó en algo que es lo que generó como consecuencia esta pandemia, que es una situación en la cual quien tiene que cumplir con un servicio no puede cumplirlo, y no porque no quiere, sino porque no puede. Es lo que se denomina imposibilidad de cumplimiento. Y ante estos sucesos, que está regulado, no sé si tengo gente acá que está de la carrera de Derecho o estudiantes de Derecho, son los artículos 955 y 956 del Código Civil con el plus del 1732 del Código Civil. Y acá el Código lo que dice es, bueno, primero tienen la buena fe contractual. ¿Qué significa esto? Bueno, entre ustedes acuerden y vean qué quieren hacer. O sea, la opción de reclamación está, por supuesto, no está prohibido. Hago un spin-off a la charla de hoy. El artículo 19 de la Constitución, básicamente, te trata cosas, nos dice que todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Entonces, si no está prohibido, adelante, reprogramemos y en las condiciones que querramos que nos ofrezca y que nos sirva. No está prohibida la reprogramación. Pero si no hay acuerdo en la reprogramación, no sé, yo te reprogramo estas condiciones, no me sirve, o no quiero viajar porque yo iba a un evento que se suspendió, la siguiente respuesta es la que corresponde a la devolución. Y la devolución tiene que hacerse sin ningún tipo ni de compensación a favor del viajero, ni tampoco de retenciones o cargos en contra del viajero. Si pagó 100, se devuelven 100. Y un poco por esto que yo a los viajeros en los vivos invitaba más a la reprogramación. Porque hay algo incito en esta realidad que es la depreciación de la moneda, la inflación que tenemos, donde los paquetes que pagamos en 2019, pero no creo que ni lleguemos ni al 40% o menos todavía de lo que valen hoy. Entonces, si vos pagaste por un paquete 100.000 pesos y el prestador te dice, toma, te devuelvo los 100.000 pesos, ¿está cumpliendo con la norma? Está cumpliendo con la norma. ¿Podemos hacer algo al respecto? No podemos hacer nada. ¿Y qué hacemos con esos 100.000 pesos? Tenemos una capacidad de compra con suerte del 40% hoy. ¿Corresponde que le reclamemos al viajero que nos actualice porque el peso se devaluó? No. Entonces, por eso yo invitaba a la reprogramación, hasta incluso cuando te cobraban algún cargo extra, porque capaz que ese cargo extra que te cobraban, que no corresponde ningún cargo extra, salvo a una causa objetiva, ahora después conté un caso, no corresponde, pero capaz que te dice, mirá, el cargo extra es de 40.000 pesos. O sea, termino pagando 140.000. Sí, pero con 140.000 tenés más capacidad de compra que lo que tendrías con los 100.000 en la mano, gastando 40.000. Entonces, yo, por supuesto, es una decisión de cada uno, pero era mi comentario a tener en cuenta para tomar decisiones. Los cargos extras no corresponden ninguno, de ningún tipo, salvo que haya una cuestión objetiva. No sé, por ejemplo, originalmente tenías que viajar en temporada baja y te reprograman la temporada alta. Bueno, ¿te podrían cobrar la diferencia? Sí. Y si vos contrataste antes el impuesto país, para recordar un poco a la gente, el impuesto a país se fue allá por creo que 23 de diciembre o 20 algo de diciembre, por ahí andará. ¿Sí? ¿Corresponde el impuesto a país? ¿Del cargo nuevo? Sí. ¿Del cargo viejo? No. Todos son impuestos y tasas. Si yo quiero la devolución, me los tienen que devolver y acá viene el tema. Y esto es una opinión que, por supuesto, no deja de ser mi opinión. ¿Sí? Y yo no soy dueño de la verdad. Hay un juez, unas charlas que a mí me encantan que da este juez, es un juez de España, Calatayud Pérez, de otros temas. Pero él dice una frase muy linda que dice, si mis sentencias son apelables, imagínense mis opiniones. Por supuesto que son refutables. Así que bueno, hago control C, control V esa expresión. Es mi opinión, ¿sí? Y es objeto de refutación. Quizás un especialista en derecho tributario lo podrá decir mejor, pero hasta donde yo recuerdo, los impuestos y las tasas, que son dos formas distintas de contribuciones, de tributos, mejor dicho, actúan bajo lo que se denomina el hecho imponible. Entonces, cuando pensamos en las tasas aeroportuarias, ¿corresponde devolverlas? La pregunta es, ¿se usó el aeropuerto? No. Entonces sí, corresponde la devolución. Con el sujeto que corresponda, porque muchas veces capaz esa plata fue girada o no fue girada, depende de la circunstancia. Ahora, con impuesto país, la verdad he escuchado de todo, gente que ha obtenido devolución, gente que no. Pero mi punto de vista es, legalmente no corresponde la devolución de impuesto país, punto uno. ¿Por qué? Porque el hecho imponible se sucedió. ¿Qué era el hecho imponible? Ir, cambiar pesos por dólares. Ah, pero no viajé.
No importa. Vos querías cambiar pesos por dólares con motivo de esto que está grabado. Bien, yo te lo cambié. Vos usaste mis dólares. El Estado te dice, te los di. Yo recibí los pesos. Ya está. Ya sucedió el hecho imponible. Para mí no corresponde la devolución. Y si alguno dice, no corresponde, ¿a quién le tengo que reclamar? Por supuesto que se lo habremos pagado a través de un prestador. Pero la plata la tiene el Estado. Eso es girado, en menos de un mes es girado y tiene que ser liquidado a FIP. Entonces, con respecto a eso, bueno, ese comentario. Otro tema que he escuchado es esto que ha cobrado mucho interés y hace poquito hubo una nota en un medio muy conocido con respecto al turismo estudiantil, que es, ¿qué pasa con aquellos casos que se pagó parte en dólares o se pagó todo en dólares, usando dólares? Recordemos que cuando salió el impuesto a país, empezaron a suceder un montón de normas hasta que por mediados, primera quincena de enero de 2020, AFIP dictó una norma en la cual decía aquellos que pagasen con alguna divisa saltean el impuesto a país. Y cada vez que hubo gente que usó sus divisas, parte o no, usó algo. ¿Corresponde devolver en esa moneda? Si yo estoy en la charla de café, como suelo decir, con el viajero, el sentido común de ellos va a decir, si yo le pagué dólares, quiero dólares. Si pagué euros, quiero euros. Sí, pero acá hay dos temitas. Tema 1. Si esa plata fue girada a los prestadores, cuando es de vuelta, por orden del Banco Central, creo que la comunicación 730, no me acuerdo, no estoy muy fino en el detalle, pero el Banco Central a partir del año pasado, en septiembre, ya dispuso que eso se liquida en pesos. Entonces, el agente de viajes no se va a poder hacer los dólares. Por supuesto, hablamos de plata que ingresa a la Argentina. En concepto de evolución no importa. Punto 1 ese. Y punto 2, hay un artículo 065 del Código Civil que yo creo que tiene mala fama. ¿Por qué? Porque es un artículo que uno lo lee así secas y dice, esto permite que yo pueda especificar la deuda. Yo soy deudor, debo $100, listo, te pago el equivalente al día de pago del peso de venta que comunica el Banco Nación. No es así, ¿sí? Aquellos que les interesa un poquito más, los invito a ingresar a mi web, después les dejo los datos. Ahí saqué un artículo. Aquellos que no son del derecho, vayan a las conclusiones directamente. Saqué un artículo comentando un poco más de detalle esto, pero está mal, porque ese artículo es una aplicación supletoria. Tiene que estar el contrato, si no, en ningún sentido tiene que haber una obligación de devolver dólares cuando se especificó devolución de dólares. Y esto yo lo pongo en un punto que me pareció muy interesante con un fallo judicial que tiene fecha 19 de octubre de este año. El fallo no tiene nada que ver con turismo, por una subasta. Pero ¿qué es lo que tiene que ver y por qué lo traigo a colación? Porque es un fallo que tiene en relación una obligación de una persona que tiene que dar dólares. Y permitió que especifique su deuda, pero le agregó el 30% del famoso del dólar solidario. Y esto me pareció interesante porque parece o se ofrece como un punto salomónico. Es decir, no lo pone en la condición del prestador turístico a tener que salir a buscar, por ejemplo, el mercado paralelo, porque recordemos que para atesoramiento está restringido el acceso. Sí, podemos hacer el dólar MEP, requiere un poquito de conocimiento, intervención en el mercado financiero, pero no es tan sencillo, tampoco es imposible. Pero no le trasladamos al prestador el problema que implica de tener que salir a buscarle los dólares para devolver los $1.000 que le pagó originalmente el viajero. Ni tampoco castigar al viajero y decirle, mirá, me pagaste $1.000, hoy está, no me acuerdo, puede ser 85 el precio de venta Banco Nación, al oficial, vamos a suponer que sí. Está 85, listo, 1.000 por 85, acá tenés 85.000 pesos. Y cumplo con la deuda. Bueno, ni una cosa ni la otra. Y me parece que el punto medio, al menos que puso este fallo, podría ser una situación, habrá que estar atento, podría ser una situación que contemple la justicia, al menos en los casos judiciales, con situaciones de viajeros que no estén de acuerdo a que le especifiquen totalmente la deuda, o también los viajeros que no estén de acuerdo en que les exija que se les pague totalmente en dólares. Me parece que es un punto intermedio a tener en cuenta y no deja de ser un precedente judicial. Repito, no tiene que ver con temas turísticos porque es una subasta, pero en el fondo roza el tema que es devolver divisas, dólares, euros o la moneda que sea. Ya para ir cerrando, 2 placas más tengo. Quiero contarles algo de una ley que se sancionó hace poquito. Tiene un nombre grandilocuente, la ley de reactivación turística, regula un montón de cosas. Pero hay 2 artículos que yo quiero destacar acá.
que son el 27 y el 28, que trata de proponer soluciones. ¿Por qué digo trata? Porque en realidad, a mi criterio, no las propone, al contrario, fogonea más que haya más reclamos judiciales. Mi percepción es, van a haber más reclamos judiciales que los que podría haber normalmente. Porque la solución que propone es una solución que cualquiera que entiende un poco de derecho de consumidor sabe que no es aplicable. Y sabe que el derecho de consumo ofrece una solución mucho más protectora a favor del consumidor que lo que ofrecen estas normas. Esta es una ley que, entre tantas cosas, y no cuestiono toda la ley, de vuelta, estoy hablando del artículo 27 y 28. 27 plantea el escenario de aquellos viajeros que contrataron directamente servicios turísticos, y el 28, los que lo hicieron a través de un agente de viaje, por ejemplo, un intermediario. Y propone escenario de alcance retroactivo. Esto es algo que no es siempre bien visto en el ámbito jurídico. Que una norma sea retroactiva no está bien vista. ¿Está prohibido? No, no está prohibido, pero tiene que haber causas fundamentales que lo motiven. Y hay limitaciones a la retroactividad. Y el viajero que tenía un esquema legal propuesto por el Código Civil y Comercial y propuesto por la Ley 2440, que es la Ley de Defensa del Consumidor, aparece esta ley que dice ante cancelaciones motivadas por la pandemia. Recordemos la pandemia, y creo que lo mencionó hace un ratito Sergio, si bien la cuestión de COVID-19 arrancó desde antes, difícil poner un dato exacto, fines de diciembre, antes, después, pero para la OMS, creo que 12 de marzo arrancó la pandemia, o 11 de marzo, de ahí no sale. Entonces, se retrotrae esos momentos y pretende dar una solución, como hizo, por ejemplo, Francia, como hizo España, como hizo Bélgica, como hizo Italia, allá por abril. Pero lo hacemos ahora, en octubre. Entonces, es una solución un poco tardía y encima prejuiciosa. Yo discuto la cuestión de su retroactividad en este punto, encima motivado porque ofrece una solución que no beneficia al consumidor. Al contrario, porque si lo beneficiase, distinto sería la conclusión. Se tolera y se permite que ante situaciones en las cuales la parte más débil ofrece o recibe una solución más beneficiosa, permite que haya una retroactividad. Pero este no es el caso. ¿Qué soluciones propone el 27 para aquellos que contrataron de manera directa? Reprogramar. Hasta acá no lo veo mal como una opción. No como una obligación no está bien, pero no lo veo más como una opción. Eso no lo voy a discutir. El segundo punto. Según el caso, un voucher atado a los servicios, es decir, yo contraté un viaje de este punto a este punto, bueno, un voucher representativo de ese servicio para usarlo en los próximos 12 meses. Tampoco lo veo mal. Pero después propone o el reintegro de acá 60 días hasta 6 cuotas. ¿Es un mal menor? Es un mal menor. Y hasta lo podría llegar también a aceptar esta parte del 27 desde una perspectiva personal. Permitir que el primer pago se hace en 60 días y que se haga fragmentado en 6 cuotas. Hasta este punto, el 27 tanto no lo discuto. El que más discuto es el 28. Y por ahí, si hay gente del lado de la agencia de viaje que está escuchando la charla, no es por, como dicen ahí, en la jerga del barrio, pegarle el espalda gratuitamente, no. Pero no puedo dejar pasar por alto algo que el 28 ofrece la reclamación, tampoco lo discuto, pero ¿por qué el voucher por el mismo valor y no por el servicio? Si yo pagué en octubre de 2019 un paquete a 100.000 pesos, lo que está diciendo el artículo 28 es que el agente de viajes podría cumplir dando un voucher por 100.000 pesos. ¿Qué compro hoy con 100.000 pesos? No lo sé. ¿Qué compraré dentro de un año con 100.000 pesos? Sin duda no lo sé y va a ser menos seguramente. Entonces, este punto es muy perjuicioso para los intereses del consumidor, que no olvidemos que la parte débil del vínculo jurídico. Tampoco me olvido digamos, los efectos que sufre el sector turístico. No, pero es un punto a tener en cuenta. Y el segundo, el reintegro. De los 60 días no lo discuto. Lo que yo discuto es una cuestión que lo entiendo desde lo pragmático y del sentido común, pero choca con el
bloque de legalidad de defensa del consumidor que permite que el agente de viajes devuelva de aquello que fue realmente devuelto. Y sumo un elemento no para contradecirme, sino para, digamos, conversar eventualmente con ustedes. IATA en abril, mediados de abril, comunicó que no iba a hacer ninguna de las devoluciones de los montos abonados en calidad de transporte. Con lo cual los agentes de viajes están ahí entre el viajero que quería devoluciones y IATA que no devolvía. Entonces, ¿corresponde que el agente de viajes se tenga que hacer cargo de la devolución? Del sentido común les digo, no. Ahora, ¿no será un buen momento para plantearnos que hay que cambiar el esquema normativo? Sin duda que sí. Pero la ley 24240 plantea un escenario de responsabilidad solidaria. Y hay una frase que impera en el derecho que dice: dura ley es ley. Es demasiado dura en este punto, pero es la ley. Yo creo que la ley 27563 es una ley que creo que tuvo buenas intenciones, al menos en ese punto, pero fracasó. La parte del voucher no lo veo para nada bien. Y en la parte de reintegro, yo hubiese generado una excepción. Es para discutirlo, es para conversarlo. Pero así como está planteado, yo creo que en la batalla legal, al menos en el ámbito judicial, la va a perder. A los abogados, los prestadores van a decir no, porque la ley 27563, 2 puntos. Los abogados, los viajeros van a decir no, porque la ley 24240 y demás, 2 puntos. Bueno, el juez va a decidir y creo yo, como lo he visto en los últimos 20 años, analizando distintos casos judiciales vinculados al turismo, creo yo que le van a dar prioridad a la ley 24240 y creo que argumentos legales lo tiene. Así que este es un punto que espero que los hechos no me acompañen, pero creo que van a ser de esa manera. Y por último, para cerrar, hace una mención simple de turismo estudiantil. Ustedes habrán escuchado por ahí que el actual Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación dictó una resolución, ahí le dejo el dato, que es la 498, que básicamente lo que propone como solución es decir, bueno, reintegro o devolución, pero del 75%. Y puede ser hasta en 2 cuotas. Perdón, digo, reprogramación en los próximos 12 meses, a partir de cuando se levante todo, o reintegro del 75%. Y yo creo que es una norma que es muy discutida. Punto 1, creo que el Ministerio de Turismo y de Deportes excede en sus competencias para dictar una norma de esta característica. No quiero aburrirlos con cuestiones leguleyas, pero una cosa es la autoridad de aplicación para regular y controlar a los que prestan un servicio, por ejemplo, agencias de viajes que prestan turismo estudiantil, y otra es la facultad que tiene el Estado de poner limitaciones a los derechos de las partes y regular un contrato. De eso se encarga el Código Civil y Comercial, de eso se encarga la Ley de Defensa del Consumidor y sus normas complementarias. Esta norma, que encima además es una norma de inferior jerarquía, no puede contradecir el esquema de derecho que ofrece una ley de superior jerarquía y de manera directa. Entonces, veo problemas legales con esta resolución y encima me hace mucho ruido esta facultad que se arroga, que le permite a la gente de viajes de poder retener hasta el 25%. ¿En calidad de qué? Si los turistas, que son los chicos, no es que no pudieron viajar, no quisieron viajar, sino que no pudieron viajar. Segundo punto, reprogramar. No hablamos de un viaje de irnos de vacaciones, que podemos decir, bueno, perfecto, vamos en invierno, vamos el próximo verano. Esto es un viaje de egresados que difícilmente los chicos se podrán festejar como pretendían. Porque está el que está estudiando una carrera, el que estudia otra carrera, el que está trabajando, el que se fue al exterior, entonces ya van a ser todos juntos. Creo que en esta norma, ahí el Ministerio de Turismo de Deportes, creo que se olvidó de la parte más débil de la contratación, que es el consumidor, hoy encarnado por aquellos que tienen la patria potestad, que son los padres. Así que solución, desde el plano legal, lo dudo mucho. Quizá desde el punto de vista pragmático, veamos, no sé. Pero discuto muchísimo el punto legal esa normativa. Bueno, gente, antes que nada, agradecer a la universidad, agradecer a Sergio, Luciana, Alejandra, por el interés que mostraron en lo que yo suelo comunicar en redes, en lo que me gusta y que humildemente digo, me apasiona desde el punto de vista que me gusta. Lejos está de mí pretender de que soy una persona que lo hago excelente, para nada, ¿sí?
Pero todo lo que hago, lo hago con una voluntad y vocación de querer compartirlo. Entonces ahí le dejo los distintos vehículos donde me pueden encontrar y que todo esto que suelo comentar, que suelo escribir, lo suelo volcar en mi sitio y lo replico en redes. ¿Sí? Así que más que encantado de recibirlos a que me sigan, ¿sí? Y preguntarme y compartir cosas, recordando que, bueno, soy abogado, que me gusta la temática, no los podré asesorar, porque tenemos prohibido los abogados asesorar gratuitamente, pero sin duda que trataré de orientarlos para que sepa para dónde tienen que disparar. ¿Sí? Ahí voy a poner. Muchísimas gracias, la verdad que bastante completa la presentación, nos has dejado sin palabras. Con muchas preguntas, quizás, sinceramente. Muchas preguntas, bueno, encantado de responderlas. Bueno, te voy a compartir una de las preguntas del público. Sí. A mí dice, buenas, cuando una reprogramación aérea por COVID y hay diferencia de cambio de 50 a 80 el dólar, ¿los impuestos sufren esa depreciación o me tiene que reconocer el valor? No, ahí se potencia porque el impuesto recae sobre el total. Siempre me acuerdo de ese, no sé si ponerlo meme o ponerlo realidad. Ese mensaje que la gente pone y dice, mira, me compré impuestos y me vino de regalo un pasaje. Claro, al aumento de valor aumenta la repercusión porque está todo atado a un porcentaje de un valor total. No sé si entendí bien la pregunta o era ese punto, pero... Sergio, Ale y Sergio pueden levantar sus micrófonos y se suman a la charla. Sí, perdón, te hago una acotación al respecto. Por regulación, cuando el viaje no está iniciado, el tipo de cambio no queda fijo, por lo cual es actualizable al tipo de cambio del día que se reemite el ticket. Y esa actualización abarca la totalidad de los impuestos y de la tarifa. Con la excepción de que lo que es, como dijo Federico, el impuesto país y la percepción RG 4815 del 35%, va solo sobre la diferencia de tarifa, no sobre lo originalmente abonado. Ahora, cuando el viaje ya está iniciado y se remite, el tipo de cambio no se toca, es decir, queda utilizable lo mismo que la tarifa aplicable, queda utilizable el tipo de cambio y tarifa históricos. Esa es la diferencia. Bien. Realmente me generó mucho eco esto que comentabas de los casos que te iban comentando en las redes y esto de con un humano. Ah, sí. Bastante resonante y es justamente la vinculación con la labor que sí hace la persona que tiene una agencia de viajes y que por ahí una OTA lo tiene resuelto, como dijiste, con un bot. Realmente, ¿qué aspecto legal podría llegar a, ¿cómo decirlo?, a entorpecer la proliferación de los bots? Porque la verdad es que es una tecnología, no sé si entorpecer, pero sino regularlo de alguna manera en donde sea más clara la vinculación con un bot o con un humano, porque quizás una persona está pensando que está interactuando todo el tiempo con una persona y eso puede prestar a sentirse estafado también, ¿o no? Pregunto. A ver, mira, Luciana, buen punto ese. Hay, digamos, un especialista lo podrá decir mucho mejor que yo, pero hay distintas categorías de bot, por supuesto, cada uno con sus licencias y sus costos. Entonces, para ponerlo, digamos, en un extremo, tenés un bot que tranquilamente puede responder todo y te desapegas, al menos hasta un alto grado de porcentaje, de evacuar dudas posibles de los viajeros. Pero para esto se requiere de un buen sistema, de una buena inversión por parte de ese caso del prestador. Yo no veo para nada mal que utilicen bot, pero tampoco de manera displicente diciendo, no, se encarga el bot y ya está. No, hay que monitorear eso, porque capaz que en un punto el bot no termina siendo eficaz, que fue lo que pasó y lo que yo advertí, lo que yo vi de la masividad de gente que contaba, sin que ellos se conozcan, contaba prácticamente lo mismo. Entonces, hay distintos bots que pueden dar resolución, que requiere un trabajo empático de ir cargando la información, porque el bot asocia, de acuerdo a tipo de palabra, dice, me está preguntando de evolución, entonces van las respuestas por default. Que de hecho nosotros
no quiero ser un PNT, pero cuando compramos, por ejemplo, y preguntamos en algún vendedor de Mercado Libre, que a mí me ha pasado, de un producto, no sé, por ejemplo, ¿qué peso tiene y qué color viene? El peso es tanto. Y yo digo, ¿por qué no me respondió el otro? ¿Por qué no me respondió él? Me respondió un bot que como detectó la pregunta de color, la respuesta automatizada fue el color y se olvidó de la parte del peso porque nunca le cargaron el dato del peso. Bueno, esto reflejado así puede pasar y ha pasado, potenciado con la masividad de consultas porque imaginemos que Abril, yo me acuerdo, lo ubican todos a Fotsi, una genia, y se puso mucho, entre varios, a situación al hombro con gente que quedó varada, y tiene una cuenta en varias redes. Y fines de marzo, el principio de abril, era un efecto cuello botella entre quien quería saber qué pasaba con su viaje de más adelante, más el que estaba esperando, estoy en el aeropuerto de tal, qué vuelo tengo, y con todo lo que, bueno, de hecho podemos googlear y todo lo que hemos visto, gente varada y demás. Entonces, esto, digamos, es como que le dio un cimbronazo. Yo no desconozco si hay un bot que podría hacer frente a esta demanda. Bueno, ¿cuál era la situación? Ahí ponerse al frente y empezar a decir, bueno, listo, le damos lugar al bot, pero filtremos preguntas para poder responder a la gente y que no quede y no se generen hasta cuentas contra esas OTAs, por ponerlo así genéricamente. Así que es un punto a tener en cuenta que me parece que la gente va a empezar a demandar más el trato humano. Es mi percepción como abogado, ¿sí? Yo acá, el campo del turismo se lo dejo a los que saben, que son los que están acá, yo no. Sí, realmente, bueno, es como decís, y creo que esto ya lo habíamos charlado antes también en los encuentros previos, el rol de un licenciado en turismo o de las agencias, donde por atrás te puedes encontrar a Ale o a Sergio con su mirada cálida con respecto y empática al pasajero, cobró bastante relevancia, ¿no? Pero bueno, realmente también se nos plantea un escenario bastante desafiante con respecto a la ley que mencionaste y al tema de las reprogramaciones. Ojalá que estemos solamente, que Argentina solamente llegue a la primera ola y si viene una segunda ola, con todas las reprogramaciones, con todo el reembolso, ¿cuál va a ser el escenario legal para la defensa de las agencias de viajes en este contexto? A mi entender, toco madera, haya segunda ola, tercera ola, no importa la cantidad, a mi entender va a ser el mismo que comentaba antes, que es el Código Civil, fundamentalmente con los artículos 955 y 956, que es la imposibilidad de cumplimiento. Esto es, dos chances. Nos sentamos a renegociar a ver cómo cumplimos más adelante, o nos devolvemos todo y quedamos como amigos, por así decirlo, ¿sí? Va a ser lo mismo. Por supuesto que, no sé, habrá audiencias prejudiciales, mediaciones, audiencias en COPRED, defensa del consumidor, irá el abogado de tal agencia, de tal línea, de tal prestador, y dirá, no, porque la ley 27563 es entendible y entiendo lo que haría el letrado, el abogado en ese punto, defender los intereses del cliente. Pero que yo no persigo ningún interés, trato de ser honesto hasta conmigo mismo y digo lo que pienso, tengo esa bondad, por suerte, creo que no está acorde jurídicamente. Y me parece que acá el desafío será de pensar un escenario jurídico distinto. Ya olvidemos este COVID, para más adelante. Un escenario jurídico distinto que termine dando soluciones al viajero y tampoco enterrar más un sector. ¿Sí? O sea, buscar algo más salomónico. Me parece que ese es el desafío de los legisladores. Clarísimo. Difícil a veces pareciera, ¿no? Muy. En un contexto tan particular, sobre todo de nuestro país, donde debería obrar la buena fe de parte de todos, honestamente, pero siempre tenemos que estar avalados por la ley, sí. Y para eso, como siempre hablamos también en nuestras aulas, el trabajo interdisciplinario, porque nosotros lejos estamos, los licenciados en turismo, de conocer con tanto detalle, ¿no es cierto?, cada una de las leyes, cada uno de los artículos, cuál corresponde aplicar. Honestamente, a nosotros nos atraviesa la buena fe y las ganas y el profesionalismo de que el pasajero pueda realizar su viaje
de una manera confiable, haberlo asesorado, que realmente es nuestro aporte quizás más destacable, el asesoramiento, y trabajar en conjunto con los abogados y sobre todo especializados en la parte de la actividad turística, porque a mí me da la sensación de que me desborda absolutamente todo lo que refiera a lo legislativo, ¿no? Lo que uno más quiere es que el pasajero se vaya feliz y vuelva aún más contento de su viaje, que sin duda le implicó un gasto gigante, que sin duda le costó juntar ese dinero para poder viajar y más en las instancias que nos toca vivir. Pero bueno, tenemos el trabajo interdisciplinario, sin duda, con ustedes. Ahí hay una preguntita de Mauricio. Lucha, ¿querés? Ahí está, gracias. Pregunta, ¿qué modernizaciones crees que debe tener la ley de agencia de viajes? Hacerse de nuevo, más o menos. Sí, porque esa ley es una ley para que se sitúe la gente, es de 1970 y es redondito, no es que es aproximado, no, es de 1970 esa ley, con una visión que totalmente dista de la realidad. Por ejemplo, que se le exige a la gente de viaje que tenga un local, como si eso fuese un vehículo de garantía de que no estafe. Yo diría, mira, ¿hubieron estafas? Sí. Y bueno, tuvieron locales, así que evidentemente el que tenga un local no es un impedimento. Permitir que haya la posibilidad de esta venta online. Hay una famosa OTA que se caracteriza por venta online, tiene un local, nadie lo conoce, porque lógicamente no le interesa que el público sepa, porque quiere canalizar todo su flujo de contacto por la página. Pero puso local porque la normativa se lo exigía. Pero siendo al hueso la pregunta del amigo, no me acuerdo el nombre, no quiero ser hiriente, de Mauricio, ¿qué modernizaciones? Miren, a mí me gusta mucho en la parte contractual el esquema que contempla Europa. Y dice, separemos lo que es un servicio turístico de un paquete. Entonces, si vos contratas un servicio turístico, bueno, que sea responsable el prestador del servicio turístico. Ahora, si vos contratas un paquete, bueno, ahí sumemos a la gente de viajes. Separa las aguas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en esa visión, si yo le contrato a un agente de viajes un vuelo y la aerolínea me incumple el vuelo, yo tengo que reclamarle a la aerolínea. Salvo que sea un problema, no sé, por ejemplo, que la aerolínea no hizo a tiempo la reserva, entonces yo no tuve el vuelo por defecto de la reserva por una actividad exclusiva de la agente de viajes. Pero así lo sacaré a esa órbita de la responsabilidad solidaria. Ahora, cuando es un paquete donde la agente de viajes interviene, ahí sí que es responsable. Y yo iría un plus más. Trataría de separar, quizás simulando, es para repensarlo esto, estoy, digamos, Mauricio, estoy pensando en voz alta, pero yo buscaría emular un poco el esquema de turismo estudiantil, que hayan seguros, no solamente por la parte de la integridad del turista, sino también seguro del contrato, que va a encarecer esto sin duda, pero después si pasa algo tenemos a dónde reclamar. Entonces, que hayan seguros y después que haya un rol de entre, una cosa es el agente de viajes que revende y otra es el que organiza. Y que el que organiza tenga un peso más fuerte en la responsabilidad. Porque el que organiza es el que arma el paquete. El que revende es, mira, yo agarro esto y le digo al que está comprando, mira, yo te vendo esto porque se lo compré a él. Yo intermedio en la cadena. ¿Sí? No me desligo, pero es distinta la visión. Y creo que la normativa debería contemplar estos aspectos y más también, ¿sí? Es una charla para largo esto. Sí, realmente, entre otras la recategorización de las empresas, bueno, ¿no? Que todavía está esta EBT, AT y AP. Mira, perdóname, Alejandra, dice un punto muy bueno. Las exigencias con EBT fueron tan minúsculas y tan desproporcionadas con la realidad que hoy, no quiero ser, digamos, ofensivo, pero una oficinita chiquita en Villaluro, con 2 computadoras y un poquito de inversión, es empresa de viaje y turismo. Todos son empresas de viaje y turismo, todos tienen la espalda financiera para bancar una situación como la que están sufriendo. Son promedio 5.500, serán un poquito más, agencias de viajes en el país. ¿Cuántas son realmente empresas de viaje y turismo? Entonces, hay que hacer una revisión también en ese esquema. El rol y la categoría. AP, como decías vos, Alejandra, AT. Bueno, es para repensarlo. Sí. Totalmente. Bueno, gracias Federico, gracias Sergio por este encuentro. Como te digo, la verdad que nos dejaste pensando en un montón de cosas.
Y celebro el encuentro que sugirió, la verdad, Sergio, porque es como dijo Alejandra, esto es un trabajo interdisciplinario, así que por favor, quédate cerca. Bueno, cuando guste. Y además, perdón, hago una acotación. También a mí me hace repensar el rol de las asociaciones que nos representan a los profesionales, porque evidentemente en esta situación no es lo mismo la actuación que puede tener una agencia en forma individual a la actuación que puede tener o el respaldo que puede tener en forma corporativa por parte de las asociaciones, cualquiera sea, que realmente estén tomando las riendas y poniéndose a la cabeza de lo que es la defensa de los asociados, ¿no es cierto? Porque, bueno, creo que ese es un tema también para otra. Por supuesto, el trabajo colaborativo. Para otra charla. El trabajo colaborativo, ¿no? Sin duda. Colaborativo y representativo de aquellos que eligieron estar representando a todos los que formamos parte de este sector. Bueno, para mí también me uno y adhiero absolutamente a los agradecimientos de Lucha. Muchas gracias, Federico, por tu tiempo generoso y muchísimas gracias, Sergio, por acercarnos también a Federico, a nuestra universidad a través de esta charla. Y gracias también. Un gusto y bueno, sabía. Gracias también a los participantes, a las personas por hacer las preguntas, sus inquietudes, manifestarlas. Así que muy amables por participar. Un afectuoso saludo a ustedes y a todos los que escucharon la charla. Espero que les haya gustado y encantado de recibir comentarios ahí en redes. Son más que bienvenidos. Bueno. Hemos sido compartiendo en tus redes y tu web a lo largo de toda la charla, de todo el encuentro, así que seguramente vas a tener nuevos suscriptores. Bueno, muchísimas gracias y un afectuoso saludo. Que sean muy bien. Muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós.